Bienvenidos a una clase más de módulo 2, Fisiología del Ejercicio y Macronutrimentos en el Deporte para esta certificación para asesor en nutrición deportiva de Fisicoculturismo México afiliado a Guava Internacional. Muy bien, para ello pues seguimos con estos temas selectos de Fisiología del Ejercicio y bueno, pues ya vimos el modelo trifásico, que eso nos ayuda para identificar rutas metabólicas utilizadas y ver así qué nutrimento predomina en el deporte, identificar qué tipo de fibras musculares se involucran para cada tipo de deporte y monitorizar así la zona de trabajo. Tenemos por ahí diferentes zonas. Cuando ustedes se suben a un aparato cardiovascular, seguramente habrán visto esta imagen, donde les menciona ya algunas zonas. En promedio se supone que una persona, para que esté en regenerativo, en zona 1 está 50-60% de su frecuencia cardíaca máxima teórica. Sigo teórica, es por fórmula. Si está al 60-70%, supuestamente está en una intensidad baja, que es para mejorar resistencia aeróbica y utilizar muchas grasas como energía, el Fat Max supuestamente. Y así sucesivamente nos dicen a qué porcentaje de tu frecuencia cardíaca máxima teórica tienes que estar para estar en cierta zona funcional, área funcional. No obstante, para una persona sedentaria, si una persona le digo que tiene que estar al 65% para oxidar lípidos, puede que realmente sea mucha intensidad y que esté aumentando su rendimiento. Y esa persona, para que pueda quemar lípidos, debería estar abajo del 60%. O bien puede que una persona le recomiende que esté al 65% de la frecuencia cardíaca máxima teórica y puede que esa persona esté en recuperación y que su quema de lípidos esté arriba del 70%, su Fat Max. Entonces todos somos muy diferentes. Por eso sí es obligatorio hacer pruebas de esfuerzo, que puede costar 800 a 1000 pesos en una clínica especializada. Por ello, pues sí, la importancia de realizar pruebas de esfuerzo. Muy bien, algo importante a mencionar también, antes de continuar con pruebas de esfuerzo, pues vemos que recuerden el aire. Algo importante, primero hay que partir por empezarle a enseñar a las personas a correr y a caminar. Hay muy buenos entrenadores personales, pero tienen que empezar por lo principal. Ver cómo camina el paciente y enseñarle a caminar. Colocar el talón, girar el metatarso y al final ya rodar la punta. Entonces, pues lógicamente hay que saber caminar, saber técnica de entrenamiento y hay que tener una buena técnica también de respiración para el entrenamiento. Tenemos que inhalar por nariz y exhalar por boca. Sí tenemos que inhalar por nariz por varias razones. Una razón es porque filtra el aire. Al tener vellosidades filtra muy bien el aire. También lo humedece. Para que el aire pueda entrar bien a los alvéolos, a los pulmones, tiene que estar con cierta humedad, cierto pH y cierta temperatura. Justamente las vellosidades de la nariz filtran el aire, lo humedecen, lo calientan y lo pueden conducir ya bien hacia la tráquea y de tráqueas a pulmones. Ya que llega el aire de la tráquea a pulmones, en los pulmones se va por bronquios, bronquiolos y llega hasta los alvéolos, que son los saquitos. En los saquitos hay algo que se llama barrera hematoalveolar. Es una barrera hematoalveolar, es decir, donde pasa parte de pulmones a la sangre. Y es una parte donde pasa nada más el oxígeno de pulmones hacia el torrente sanguíneo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del entrenamiento en altura. La composición del aire es de 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% gases raros, como neón, criptón, monóxido de carbono. El aire siempre va a tener el mismo contenido. A nivel del mar, a 2500 a 3500 metros sobre el nivel del mar, el aire va a ser el mismo en alta altitud o baja altitud. Se compone de esta misma manera. Lo que va a cambiar es la presión parcial del oxígeno. No es lo mismo una columna de aire a nivel del mar, que aquí tengo el mar y la columna de aire muy grande, a que escale una montaña de 4500 metros sobre el nivel del mar y tengo una columna menor de aire con mayor presión. Entonces, lógico, el oxígeno disminuye la presión parcial del oxígeno a mayor altitud. Entonces, cuando una persona entrena en Bolivia a 3500 metros sobre el nivel del mar, lógico, va a suceder algo. Como disminuye la presión parcial del oxígeno, captamos aire, pero no captamos el oxígeno del aire. Y entonces el cuerpo empieza a perder glóbulos rojos, eritrocitos, que son las células que transportan oxígeno a través de la sangre, a tejidos y órganos. Como hacen falta glóbulos rojos y no capto el oxígeno del aire, me empiezo a sentir cansado, fatigado, disminuyo mi rendimiento deportivo y puedo llegar al síncope, al desmayo. Lógico, tu cuerpo humano dice, como no hay oxígeno, voy a entrar en síncope, en un desmayo para que no haya movilidad y no pierda oxígeno y no me vaya a morir. Entonces una persona cuando entrena en altura se siente muy mal. Puede estar 3-4 días en altura.
Después regresa a nivel del mar y ya se dedica a descansar. Y ya a nivel del mar, como se pone a descansar y se nutre adecuadamente y demás, su cuerpo dice, tengo señalización de que hay poquito oxígeno en la sangre. Pues vamos a hacer proceso de eritropoyesis, es decir, vamos a generar glóbulos rojos nuevos para que ya tengas mayor cantidad y sigas produciendo oxígeno y transportando sobre todo el oxígeno. No produciendo, sino transportándolo. Y entonces tenemos una supercompensación, generamos más glóbulos rojos de los que teníamos antes. Por eso entrenar en altura funciona muy bien. En primera instancia te sientes muy mal, pero cuando vas a nivel del mar y descansas, a los 2, 3, 4 días, generas más oxígeno del que deberías de tener en tu sangre, porque aumentas glóbulos rojos, eritropoyesis. Eritropoyesis es producción de glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, en la médula ósea. Hay deportistas que hacen trampa y hay algo que se llama dopaje fisiológico, que justamente estos atletas ya que están a nivel del mar extraen su propia sangre bien oxigenada y la congelan. Después descongelan la muestra de sangre y se le inyectan para una competencia y lógicamente compiten con una sangre muy bien oxigenada que tenían congelada de ellos mismos. Esto se llama dopaje fisiológico y es trampa. Ahora bien, las cámaras hiperbáricas también funcionan porque disminuyen la presión parcial del oxígeno y tienen el mismo efecto, donde generas más glóbulos rojos cuando ya descansas después de la cámara hiperbárica, después de someterte a... Las training mask no funcionan porque las training mask no te bloquean oxígeno, meramente te bloquean el aire pero no el oxígeno y por eso es que no funcionan y no te generan eritropoyesis. Las training mask de plano no funcionan, solo limitan aire pero no disminuyen presión parcial del oxígeno. Y hablando del aire tenemos 4 tipos, un aire de reserva inspiratoria, puede inhalar hasta 2-3 litros de aire más o menos, aire de reserva puedes exhalar hasta 1100 mililitros de aire, ahí les van 1100 mililitros de aire. Tengo aire residual que se almacena en los pulmones y que no se puede expulsar por cualquier cuestión de vida, supervivencia. Tenemos aire almacenado en los pulmones. El aire corriente es la ventilación. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Esta ventilación es el aire corriente. Muy bien, ya vimos pruebas de esfuerzo, pero antes de una prueba de esfuerzo primero hay que dar un aviso de privacidad. No por norma, sino por constitución. La Carta Magna, la ley, nos dice que la información que se refiere a vida privada y datos personales se protege bajo términos y excepciones que fijan las leyes. Entonces, antes de pedirle datos a un paciente, díganle que sus datos están protegidos y que no se los van a compartir a nadie más. También hay que hacer la historia clínica al paciente. Lesiones, enfermedades, antecedentes serofamiliares que tengas, patologías, medicamentos que consumas y quién te los recomendó, qué suplementos consumes y quién te los recomendó, en mujeres, periodo menstrual, estado civil inclusive. Ya se sabe, en el 2019 salió una estadística de la UAM Xochimilco, Universidad Autónoma de México, Campus Xochimilco, y demostraron que las parejas casadas tienen menos motivación de ir al gimnasio a entrenar. En cambio, las personas solteras tienen mayor motivación de ir al gimnasio a entrenar. Entonces hay que hacer una buena historia clínica al paciente y también hay que darle un consentimiento informado. En el consentimiento informado le explicas al paciente todos los procedimientos que vas a llevar a cabo. Paciente, te voy a hacer una prueba de esfuerzo indirecta encaminadora donde vas a tener que tener muy buen esfuerzo, concentrarte y demás. Toda la prueba que le hagamos a un paciente se la mostramos en video, se la redactamos y él nos tiene que firmar que acepta la prueba y puede abandonar cualquier prueba cuando se siente incómodo en cualquier momento, no es obligación. Cuando juntemos toda nuestra historia clínica, todos nuestros documentos de atención clínica nutricional y juntemos la copia de lo que le mandaron otros profesionales de salud al paciente, por ejemplo, si el paciente va con odontólogo, le pido la copia de lo que el odontólogo le mandó. Si el paciente va con médico, le pido la copia de lo que el médico le mandó. Y así sucesivamente, la copia de todo lo que le recomiendan al paciente otros profesionales de salud, como el entrenador personal. Como técnico lo vamos a guardar todo en una carpetita que se llama expediente clínico y esto sí lo indica la norma. Se tiene que guardar por 5 a 10 años tu expediente clínico en la nube y en físico de tu paciente. Entonces aquí tenemos este conjunto único de información y datos personales que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para atención médica pública, social o privada y son todos los documentos que podamos tener del paciente. Muy bien, también hay que tener en cuenta la exploración física, que es el examen físico que se realiza el médico o el profesional de salud a los pacientes para evidenciar existencia o ausencia de alteraciones físicas o signos clínicos que funcionen para el diagnóstico de alguna enfermedad, sobre todo transmisible, una infección de bacterias, amibas y demás. La inspección es lo más importante. Si observamos al paciente podemos determinar si tiene una posible deficiencia de vitamina B2
y tiene glossitis, inflamación de las comisuras de los labios, si le faltan lípidos, vitamina C. Viendo al paciente podemos observar posibles deficiencias nutricionales. No es vivorearlo, no es incomodarlo, pero sí hay que observarlo. También necesitamos hacer palpación. Nosotros haremos palpación con antropometría al palpar pliegues cutáneos. El médico sobre todo palpa ganglios para ver si están inflamados o no. También hay que hacer percusión, eso lo hace el médico, para evaluar sonidos tenues o mates y ver si hay inflamación en el abdomen. Y la auscultación es analizar signos clínicos como frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. Muy bien, nosotros solo vamos a hacer inspección, que es observación, y vamos a palpar cuando veamos antropometría. También podemos hacer auscultación y evaluar saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial, signos clínicos, frecuencia respiratoria. Les tengo aquí la fórmula para identificar la frecuencia cardíaca máxima teórica de cada persona. Como es teórico, es por fórmula. Carbonen realmente se hizo un estudio porque evaluó a más de 30,000 niños y evidenció que al nacer cada uno tuvo una frecuencia cardíaca de 220 pulsaciones al nacer, más de 30,000 niños. Pero ya no continuó los estudios de metodología. En este artículo redactan los investigadores que fueron con Carbonen y le preguntaron que cómo era la metodología exactamente para desarrollar esta fórmula. Carbonen dijo que desconocía la ecuación, que él solo hizo el estudio de los niños, pero que no hizo la fórmula. Y entonces, pues bueno, Carbonen nos dice que seguramente fue Abbeville, otro fisiólogo, quien desarrolló como tal ya la fórmula a partir del estudio de Carbonen de los niños nacidos. Ya que fueron con Abbeville, resulta que él tampoco diseñó esta fórmula. Tomó los estudios de Carbonen, de evaluación de niños para otros temas, pero no desarrolló esta fórmula. Y en sí tenemos el autor perdido de la fórmula. Esta fórmula se ha utilizado mucho y vaya que tiene sensibilidad. Inclusive la ocupa el American College of Sports Medicine. 220 menos la edad. Cada año de edad disminuyes un latido, una pulsación. Esta fórmula tiene una desviación estándar de 11 pulsaciones. Tiene 11 pulsaciones más o menos de lo que debería de ser. Tenemos otra fórmula de Carbonen que esta es para decirte a qué frecuencia cardíaca objetivo tienes que estar. Ejemplo, si un entrenador de gimnasio te dice que tienes que estar al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima teórica, con esta fórmula tú vas a saber a qué frecuencia cardíaca vas a estar realmente a esa intensidad de 70%. La fórmula es frecuencia cardíaca menos frecuencia en reposo por porcentaje de intensidad. Le sumamos al final frecuencia cardíaca en reposo. Ejemplo, ¿cómo tomamos la frecuencia cardíaca en reposo? Se toma al despertar siempre. En todo caso, se la puede tomar un paciente 10 minutos. Mientras un paciente esté 10 minutos sentadito, sin estrés, sin pensar en problemas, sin estresarse ni nada, mientras esté sentadito, sin fumar nada, por ejemplo, sentado en el piso, recargado a la pared con las manos de lado y relajado, 10 minutos, y ya evaluamos su frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se la pueden evaluar ustedes con sus dos dedos, colocándolos en este lado. No puedo cruzar la mano. En este mismo lado derecho busco arteria carótida y evalúo cuántas pulsaciones tengo. Puedo colocar mis dos dedos de la mano izquierda, índice y pulgar en la mano derecha, identificar la arteria radial para identificar mi frecuencia cardíaca. Muy bien, también lo mejor es tener un pulsómetro o un aparato de saturación de oxígeno, un oxímetro, para que igual me diga la frecuencia cardíaca. Es lo mejor un oxímetro, un pulsómetro, que son herramientas muy sensibles para indicarte tu frecuencia cardíaca. O el reloj también, los Apple Watch y los relojes son muy buenos, tienen buena sensibilidad. Entonces tenemos paciente de 25 años, tiene frecuencia en reposo de 54 pulsaciones minuto. Su frecuencia cardíaca máxima la saqué por Carbonen, 220 menos su edad, dio 195, menos 54 reposo por intensidad. En este caso el entrenador le dijo que tenía que estar al 65% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Entonces el 65 para quitarle porcentaje lo dividió entre 100 y ya tengo el dato del porcentaje de intensidad. Le vuelvo a sumar la frecuencia cardíaca en reposo y ya tengo el total. Esta persona para estar al 65% de su frecuencia cardíaca máxima teórica tiene que estar a 145 pulsaciones. Aquí les muestro otras fórmulas para identificar la frecuencia cardíaca máxima teórica. Otra fórmula de Inbar, Tanaka, para entrenados en resistencia y Tanaka. Tiene una desviación estándar, un más menos de 6 latidos, más menos 7 latidos. Así que son mejor que la de Carbonen tiene 11 latidos, más menos. La frecuencia cardíaca, los veces en que pulsa tu corazón por minuto, tiene que ser 60-80 en promedio. Si alguien tiene abajo de 60 pulsaciones por minuto, se llama bradicardia. Es una adaptación crónica al entrenamiento aeróbico. Miguel Indurain es uno de los mejores ciclistas de ruta del mundo. Miguel Indurain tenía 40 pulsaciones por minuto, y no es que se estuviera muriendo, que estuviera enfermo.
Él con poquitos bombeos del corazón abastecía muy bien de sangre a la periferia. Con poquito que bombeara el corazón, llegaba muy bien la sangre a los tejidos y órganos. Su corazón era muy eficiente y eficaz. Entonces, bradicardia puede ser por adaptación crónica al entrenamiento aeróbico o por patología. Cuando se tienen arriba de 80 pulsaciones por minuto, ahora sí hay taquicardia. Muy bien, la temperatura normal es 36.6 grados. Cuando tenemos de 36.7 a 37.5 es febrícula, más de 37.5 es fiebre. Cuando tenemos 40 grados centígrados se empieza a llamar golpe de calor y empiezas a desnaturalizar tus aminoácidos del cerebro y te empiezas a cocinar literalmente. Con 42.5 hasta 43 grados sobrevives, pero después de eso ya te mueres. Hay casos de 41 hasta 43 grados que ya fallecen por alta temperatura. Muy bien, aquí les pongo otra fórmula, frecuencia cardíaca de reserva. La frecuencia cardíaca de reserva es cuánto puedes incrementar tu frecuencia cardíaca desde reposo hasta el máximo. La frecuencia cardíaca de reserva en entrenamiento es cuánto puedes aumentar tu frecuencia cardíaca desde el reposo hasta el entrenamiento. Y esta fórmula es muy importante. La frecuencia cardíaca de reserva en entrenamiento, pero en porcentaje. Se calcula de esta manera. Porcentaje de la frecuencia cardíaca que tienes durante un entrenamiento menos la de reposo. Entre la frecuencia cardíaca máxima, la máxima que puedo generar, menos la de reposo y todo por 100. Necesito esta fórmula porque sabiendo el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, puedo saber cuál es el porcentaje de consumo máximo de reserva. Si alguien tiene 67 de frecuencia cardíaca de reserva en porcentaje, va a tener 67% de VO2 de reserva, consumo de oxígeno de reserva. Si alguien tiene 74 de frecuencia cardíaca de reserva, latidos desde el reposo hasta el entrenamiento en porcentaje, si tiene que haber dicho 74, pues esta persona también va a tener 74% de su consumo de oxígeno de reserva. ¿Qué es el consumo de oxígeno de reserva? Desde tu consumo de oxígeno en reposo hasta lo que puedes llegar al entrenamiento o al máximo. Muy bien, tenemos caso clínico deportivo. Un paciente tiene una frecuencia, vamos a ver, tiene 20 años, 74 kilogramos, 64 pulsaciones por minuto, 65, perdón. Cuando trota maneja una frecuencia cardíaca de 142 pulsaciones, va a trotar 30 minutos y ya por prueba directa o indirecta sabemos que tiene 49 mililitros kilogramo minuto de consumo máximo de oxígeno. Entonces sustituimos datos de la fórmula para sacar el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva en entrenamiento. La frecuencia en entrenamiento que alcanza el paciente es de 142, menos reposo 65, entre 200 que es la máxima por Carbonen, tiene 20 años, 220 menos 20, 200, la máxima, menos reposo y todo esto por 100, me da 57. Esta persona no está utilizando la frecuencia cardíaca máxima. Este paciente solo utiliza 57% de su frecuencia cardíaca de reserva, el 57% de lo que puede llevar en reposo hasta el entrenamiento. Muy bien, ahora ya sé que entonces este paciente tiene 57%, está ocupando también solamente el 57% de su consumo de oxígeno de reserva. No utiliza todo su consumo de oxígeno, solo utiliza el 57% del consumo de oxígeno que podría tener. Otro paso, necesitamos identificar el consumo de oxígeno de reserva. Muy fácil, el consumo máximo menos el consumo de oxígeno de reserva. En teoría, en promedio, todas las personas tenemos 3.5 mililitros de oxígeno kilogramo de peso por minuto. Este es nuestro consumo de oxígeno relativo en promedio para todas las personas, 3.5. Se puede estimar con fórmulas y con fisiología del ejercicio en pruebas, y hay personas que pueden alcanzar hasta 3.99, pero en promedio todos tenemos 3.5 de VO2 de reserva. El máximo menos reposo te da el consumo de oxígeno de reserva. Este consumo de reserva es el máximo del paciente. Él no está ocupando el consumo de oxígeno de reserva máximo. Él ocupa solo el 57% del consumo de oxígeno de reserva. Regla de 3. El 45.5 es el consumo máximo de reserva que tiene el máximo. Pero solo quiero saber cuál es el 57% que es el que utiliza para el entrenamiento. Esto es mi 100%, por lo tanto, ¿cuánto será el 57%? Unidades por columnas. VO2 con VO2, porcentaje con porcentaje, pesos con pesos, dólares con dólares, manzanas con manzanas, peras con peras. 57 por 45,5 entre 100 me da 25.9. Esta persona está utilizando 25.9 mililitros de oxígeno por cada kilogramo por minuto. No ocupa el máximo, que es esto, ocupa solo esto de oxígeno para entrenar. Ya que tengo el consumo de oxígeno durante entrenamiento,
lo multiplico por la masa corporal del paciente, por los minutos que entrena o que hace la prueba, por 5, porque dijimos que en promedio se utilizan 5 kilocalorías por cada litro de oxígeno consumido. Pueden ser 4.3 a 5. Entonces, en promedio, si no tenemos prueba de esfuerzo, entonces 5 kilocalorías por cada litro de oxígeno. El VO2, que fue de 25.9 por el peso del paciente, por 30 minutos que corrió el paciente, por 5, y todo esto entre 1000, y resulta que tiene 287. Este paciente gastó 287.49 kilocalorías durante este ejercicio aeróbico de trotar continuo. Muy bien, pues ya como ven este ejercicio, a través de la fisiología del ejercicio, podemos saber cuántas kilocalorías gasta una persona durante un ejercicio físico aeróbico continuo. Y en módulo 8 veremos cómo contabilizar la energía para deportes anaeróbicos intermitentes, deportes de fuerza como combate, fútbol, soccer, fisicoculturismo y demás. Ya lo veremos en módulo 8. Ahorita en módulo 2 solo vimos cómo estimar energía durante un ejercicio físico aeróbico continuo a través de la fisiología del ejercicio físico. Muy bien, bueno, pues esperemos que tengan mucho éxito en su certificación como asesor en nutrición deportiva y realicen la actividad de módulo 2 para que practiquen este ejercicio, ya que les pongo un ejercicio ejemplo y el ejercicio a realizar como actividad de evaluar. Mucho éxito, sean el asesor en nutrición deportiva que quisieran para ustedes mismos. Hasta pronto.